Están viendo, ¿no? A pesar de que son pocos datos, resulta un tanto a veces complicado poder establecer ciertas relaciones, por ejemplo, medir la afinidad para poder dar un resultado, si es que existe la afinidad. Resulta complicado determinar si dos variables tienen alguna correlación, que vamos a ver el día de hoy también eso. Y porque es necesario eliminar esa correlación entre variables. Resulta complicado entender a veces en sí los datos. Este caso son enfermedades que no todo el mundo conoce, lo que se puede decir, y conoce la sintomatología, ¿no? Pero esta información sería mucho más complicada si nosotros le analizamos desde el punto de vista numérico, ¿no? Entonces, aquí decir si tiene glandulas inflamadas, sí, no, pero si yo les pongo 0 o 1, claro, el 0 va a decir no, el 1 va a decir sí. Normalmente eso se aplica, ¿no? 1 sí, 0. Pero puede estar sea al revés y ver un montón de ceros y el diagnóstico también, en vez de que sea faringitis, alergia, cold, resfriado, podría ser 0, 1, 2, ¿no? Me va a complicar la vida. Entonces, por eso es importante las herramientas y ya vamos a ver también por qué razones adicionales. Entonces, volvemos nuevamente en donde nos quedamos. Vimos. Se dan los clústeres también, que son agrupamientos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos, algunos atributos se toman en cuenta. Esto también lo vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a generar estos valores con poquitos, pero se puede hacer, ¿no? Y ya veíamos términos adicionales de la precisión de la regla y la cobertura, ¿no? Entonces, una regla es precisa en función del número de casos a los cuales se aplica la regla y que funciona la regla. Es como que dice da positivo, cumple la premisa y, lógicamente, el consecuente, ¿no? Entonces, puede haber un montón de reglas y muchas de esas reglas no son importantes. La cobertura de pronto es muy pequeña, ¿no? Otras, en cambio, cobertura no tan grande, se puede decir, pero una precisión alta, como en el caso de la segunda regla, ¿no? Tiene 95% de precisión y la cobertura, en cambio, era el 15%. O sea, si tengo 1000 muestras, apenas 150 puedo aplicar esta, ¿no? En cambio, la primera, la cobertura es de 250, la tercera es de 550 casos sería, ¿no? Y como les decía también, si yo sumo los porcentajes, no necesariamente me va a dar 100, ¿no? Eso a veces no tiene nada que ver. Puede ser que yo tenga esa consideración de aplicar el número de reglas necesarias para que cubra el 100%, sí, pero en otros casos pueden ser reglas irrelevantes y ese conjunto de casos no se tomarían en cuenta, ¿no? Ya, de aquí definitivamente problemas, sí. Nos quedamos en esta. Minería o consulta de datos, ¿no? ¿Por qué es este pequeño apartado? Porque a veces pensamos que el hecho de que yo pueda encontrar información o conocimientos relevantes se lo puede realizar a partir de consultas, ¿no? Dice, no, simplemente yo comienzo a consultar y puedo generar los resultados deseados. El problema radica en que a veces no sé dónde están esos resultados o cómo hacerle visible esos resultados, ¿no? Normalmente el informático tiene los datos y dice, sí, consulto datos de aquí, les uno, les sumo, les divido, etcétera, ¿no? Y ya está. Pero a veces no entendemos la relación que puede existir entre ellos y esa relación expresa obtener un conocimiento a partir de datos que son información y lógicamente se traducen en conocimiento. Como veíamos, también era un tanto complicado entender a veces dónde se encuentra esa información, o sea, o cómo obtenerla, ¿no? Entonces, aplicar una consulta, por ejemplo, a los correos electrónicos, a ver, podríamos decir, a ver, tengo almacenado en estructuras binarias los correos o en archivos textos, les voy a hacer una consulta.
Sí, y decir, a ver, que en cada una de las lecturas de texto determine o cuente el número de palabras afirmativas, se puede decir, o positivas respecto a un tema específico, y asimismo cuente y busque el número de palabras negativas respecto a un tema específico. Perfecto, y podría generar eso, ¿no? Pero el paso previo para esto debería ser determinar un conjunto de palabras, es como un listado de palabras que sean positivas y otro conjunto de palabras que sean negativas. Y luego determinar, asimismo, otro trabajito adicional donde, dependiendo de la forma como se escribió la palabra, suponiendo, el énfasis en cuanto a positivo es mayor o menor, o el énfasis en cuanto a negativo es mayor o menor. O sea, hay que ver, ¿no? Es como decir, estoy feliz, estoy felicísimo. Y si esa palabra está asociada a otra que diga, estoy muy feliz, más positivo. Estoy súper feliz, es mucho más positivo, ¿no? Entonces, ustedes ven que ese análisis, lo que se llama en definitiva text meaning, ¿no es cierto? Money, sí lo puede hacer. En cambio, como ustedes ven consultas, ¿cómo hago? Sí puedo consultar, como le digo, cierta palabra, teniendo un diccionario, ¿no? Creando un diccionario inicialmente de qué es ser positivo, qué es ser negativo. Y ustedes ven que la consulta se va a volver muy complicada y manejar esto desde el punto de vista de con herramientas tradicionales se va a volver muy complejo, ¿no? Entonces, ya estamos dando una respuesta que para eso existe la minería. La minería me permite hacer eso a partir de los algoritmos que ellos tienen, ¿no? Afinidad, el cluster, clasificación, los árboles, lógicamente, todo eso, ¿no? Regresión lineal. Bueno, la regresión lineal lo podría hacer desde el punto con Excel, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, se complica un poco más si voy a hacer una correlación lineal, que es una forma de predicción, si tengo más de una variable a predecir, ¿no? Entonces, o utilizo un conjunto de variables, lo que sería un sistema multivariante. Entonces, hay una serie de cuestiones que a veces nos pone un poquito de cabeza, ¿no? Y para evitar eso, justamente la minería sale al rescate, o sea, donde tiene la explicación necesaria y suficiente para entender las cosas. Y eso lo vimos con el ejemplo que estábamos planteando, ¿no? Que nos resuelve mucho más fácil, ¿no? Cuando planteamos el ejercicio, si no tiene ningún síntoma, todo el mundo diría está sano. No, el sistema, si yo le pongo el sistema, me va a decir que tiene alguna enfermedad. Puede ser que el sistema se equivoque, lógicamente, y es lógico, podríamos decir, porque el conjunto de datos es poco y sobre todo el conjunto de atributos también es poco, ¿no? Ustedes saben que en una enfermedades puede ser que un atributo diferenciador para resfriado o alergia me falte ahí, ¿no? En el caso de las glándulas, de acuerdo a faringitis, de acuerdo a los datos, un atributo suficiente era glándulas inflamadas, ¿no? Pero en el otro caso, generaba eso, ¿no? Muy bien. Entonces, existen varios conocimientos que uno puede tener, como se dice, un conocimiento superficial, y es de naturaleza factual, ¿no es cierto?, que puede ser fácilmente almacenado y manipulado en base de datos. Al decir naturaleza factual estamos diciendo que se refiere a hechos, ¿no? O sea, eventos, sucesos que se han dado, o sea, una venta, una devolución, un cambio, ¿no es cierto?, una promoción, todo eso sería un conocimiento superficial. El hecho que, por ejemplo, yo puedo decir, este producto se ha vendido muy bien, ya no tengo un stock, pero si escarbo más allá, el resultado puede ser o haberse dado porque ese producto en sí no se vendía, pero yo le puse una promoción y al ponerle en promoción ya salió el producto, ¿no? Entonces, yo puedo tener una mala concepción respecto al producto y decir, no, ese producto ha sido un producto estrella, suponiendo, ¿no? Salió una semana, sí, pero producto de una promoción. Y ese producto ya lo tenemos hace 3 meses y en 3 meses que haya salido el producto no está bien, ¿no? Entonces, ese hecho a veces me puede hacer que yo malinterprete, ¿no?, realmente las circunstancias que pasan en mi empresa, ¿no?
Los lenguajes de consulta de base de datos, como SQL Server, son excelentes herramientas para traer conocimiento superficial de los datos. Lo que nosotros más o menos hemos estado con los sistemas de soporte de decisiones, no es que sea 100% superficial, está basado en hechos, ojo, y como estamos combinando un montón de información, y esa información es muy entendible. Ahora, la minería es encontrar mucho más allá, ¿no? O sea, encontrar modelos que expliquen ese comportamiento, eso va allá. Lo que estamos haciendo con sistemas de soporte de decisiones es basarnos en hechos, y eso también está bien. Y lógicamente un sistema de soporte de decisiones sí voy a tener que esa venta es producto de una promoción, ojo. Entonces, sino que para plantearles el ejemplo, si así lo vemos en forma superficial, nada más, como dice aquí, es conocimiento superficial. Conocimiento multidimensional también es factual, lo que estamos viendo. Sin embargo, en este caso, los datos se almacenan en un formato multidimensional. Las herramientas de procesamiento analítico se utilizan para datos. Perfecto, ¿no? Este combina muchas cosas, lo que les hablaba, ¿no? Entonces, no hay ningún problema y vimos que es mucho más exacto en cuanto a la información y conocimiento que puede generar, la facilidad de combinar, ¿no? Y luego vamos a ver también que esa redundancia no solamente va a facilitar al procesamiento multidimensional, sino al procesamiento a través de minería, ¿no? Y ya vamos a entender eso. El conocimiento oculto representa patrones o regularidades en los datos que no se pueden encontrar fácilmente utilizando un lenguaje de consulta de base de datos como SQL. Entonces, ahí estamos, ¿no? O sea, el superficial, un sistema operacional normal, un listado, lo que sea, podemos comparar algunas cosas. El conocimiento multidimensional es mucho mejor. Encuentra a veces información oculta desde el punto de vista y conocimiento, lógicamente, ¿no? Porque me permite comparar información de diferentes fuentes o diferentes procesos y unirla y ver qué sucede, está bien. Pero no encuentra o no me permite desarrollar un modelo que represente el comportamiento, ¿no? O sea, el perfil, por ejemplo, del usuario, que en parte lo hemos hecho, ¿no? Al decir, los clientes cuyo nivel de educación sea tal, tienen número de hijos, etcétera, ¿no? Pero veíamos que existen variaciones, pero existe una tendencia. Pero no es un modelo que sea aplicable siempre. Lo que me interesa a mí es generar modelos que sean aplicables, que me permitan estimar, ¿sí?, qué es lo que va a ocurrir. Y eso es lo difícil aquí, ¿sí? Entonces, la minería, justamente, trata de encontrar esa información oculta, ese conocimiento oculto, ¿no? A través de ciertos algoritmos. Y finalmente tenemos el conocimiento profundo, el deep que lo llaman. Entonces, es conocimiento almacenado en una base de datos que solo se puede encontrar si nos da cierta dirección sobre lo que estamos buscando, ¿no? O sea, sí, o sea, ahí sí es totalmente a ciegas, ¿no? Pero si es a ciegas, es relancina encontrar algo. Tienen que indicarnos de alguna manera, ¿no? O sea, para eso se va haciendo un análisis previo, etcétera, etcétera. Y las herramientas actuales de minería de datos no son capaces de localizar un conocimiento profundo. Y vamos a ver por qué. Es lo que es el deep learning, ¿no? Entonces hay que añadirle algo más, como ustedes ven, algo mejora este proceso de una u otra manera. Entonces, lo que hacen estos sistemas básicos operacionales YOLAP es encontrar y reportar, ¿no? Sabemos exactamente lo que estamos buscando, sí, lo que decía, ¿no? O sea, ¿por qué los clientes compran? ¿Qué es lo que compran? ¿Dónde compran? ¿No es cierto? ¿Por qué un vendedor es bueno? ¿Por qué es mejor que otro? ¿Cuál es la condición que hace que ese vendedor sea bueno? Entonces yo puedo decir la edad, por ejemplo, la ubicación, el tamaño de la ciudad en la cual está ubicada el almacén, etcétera, ¿no? Es conocimiento que inicialmente no está claro y lo puedo entender y lo puedo generar, ¿no?, de alguna manera. Resultados de estas consultas nos podrían proporcionar información valiosa, lo que vimos, ¿no?, para ayudarnos a tomar decisiones futuras. ¿Sí? El hecho de que me permita abrir una nueva sucursal, que me permita cerrar una sucursal,
Me permite establecer campañas de marketing o mercadotecnia, lo que sea, para que abran nuevas cuentas, para incrementen el saldo de las cuentas, lo que hacen, ¿no? Eso es lo común, se puede decir, ¿no? Incremente su saldo en $100 mensuales y usted participa en el sorteo de un vehículo, ¿no es cierto? Por cada $15 de compras, usted recibe un boleto para participar en la rifa de una motocicleta, suponiendo, ¿no? La minería de datos, en cambio, nos lleva un paso más allá, ya que nos proporciona información potencialmente útil, incluso cuando solo tenemos una idea vaga de lo que estamos buscando, ¿no? O sea, tenemos un mar de datos, se puede decir, y bueno, ¿por dónde empiezo o por dónde nado, qué sé yo, ¿no? Lo que es más interesante es que la minería de datos nos da la capacidad de encontrar respuestas a preguntas que nunca pensamos en pedir, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Sí, va un paso más allá, ¿no? Algo importante. Y vamos entendiendo, ¿no? O sea, con ese conjunto de datos, aplicando ciertas técnicas de minería por ahí, podríamos establecer el resultado de una enfermedad, ¿no es cierto? Y es lo que funciona, y se vuelve más allá de un sistema experto, o puede predecir si una persona luego de un tiempo podrá tener cáncer o puede tener afecciones cardíacas, respiratorias, urinarias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacen, ¿no? Estos sistemas? ¿El listado de los mejores clientes? Sí, o sea, el listado no me dice mucho. ¿Dónde viven? Ahí voy a qué tipo de tarjeta tienen, el nivel académico, número de hijos, promedio de gastos, ¿no? El promedio de gastos es importante, entonces ahí vamos a aplicar estadística. Si la desviación estándar es pequeña o es grande, la media, la mediana, esos valores que a veces para nosotros no tienen mucho significado, aquí se va a utilizar. Solicitará un cambio de tarjeta, cuándo pedirá una tarjeta adicional, etcétera, ¿no? O por qué reduce su promedio de gastos, qué sé yo. Desarrollar un perfil general para los clientes de tarjeta de crédito que aprovechan las promociones ofrecidas en un estado de cuenta. Sí, realmente las personas leen el estado de cuenta. Ahora, por ejemplo, los estados de cuenta ya no son físicos, son digitales, ¿no? Entonces, ya se puede estudiar. Realmente el estado es útil para un cliente. Realmente el cliente lee el estado de cuenta. Yo prácticamente no. Me llega a mí el estado y lo único que me hago es fijarme es cuánto me toca pagar y hasta cuándo tengo plazo, ¿sí? Que a ratos reviso a ver si está bien las cuentas y todo eso. Sí. Muchas personas sí lo hacen, otro grupo no lo hacen, confían que esté ahí, ¿no? Y a veces vienen así los problemas. Y a veces que lanzan una promoción que generalmente está al final, ni en cuenta se la toma, yo personalmente, ¿no? Pero así como yo, existen otras personas también que actúan de manera diferente, ¿no? Si les gusta eso, revisar, son minuciosos, ¿por qué me cobran esto? ¿Por qué no me cobran esto? Etcétera, ¿no? Una puede ser que yo no entienda por qué me cobran eso, otros no me interesa, otros dicen, bueno, está poco, no importa, pago, no me hago lío. Otros, en cambio, es hasta lo mínimo, ¿no? Hasta un centavo, ¿no? Entonces, los clientes varían de un lado al otro y por eso también las empresas se preocupan de exponer todo lo que cobran de manera correcta si no empiezan los reclamos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a generar dos hipótesis. Recuerden que una hipótesis me permite comprobar un hecho, ¿no es cierto? O verificar algo, ¿no? O sea, si la hipótesis es positiva, se ha comprobado algo. Si la hipótesis es negativa, no se ha comprobado algo. ¿Sí? Entonces planteo la primera hipótesis. Me dice que uno o más de los atributos del conjunto de datos son relevantes para diferenciar con exactitud entre individuos que tienen faringitis, un resfriado o una reacción alérgica. ¿Sí? Entonces, esa es una hipótesis, ¿no? Nosotros ya conocemos los datos y ya la respuesta está dada, se puede decir, pero suponiendo que no conociéramos esos datos aún, ¿no? Entonces se plantea una hipótesis, dice, aquí tengo los datos, perfecto, y te digo, yo considero que va a existir uno o más atributos de este conjunto que tú me presentas que son muy relevantes, ¿no? Son fundamentales, son importantes, son críticos, por así decirlo,
Y en base a ellos yo puedo decir que una persona tiene faringitis, tiene un resfriado o una reacción alérgica. Habrá que ver. Entonces, para poder solventar esa hipótesis, yo tendría que plantearme una serie de consultas y esas consultas deberían revelar si esa hipótesis es verdadera o falsa, ¿no es cierto? O lo que hicimos nosotros, ir estudiando ese conjunto de datos y ver si realmente existe esa conclusión o podemos llegar a demostrar esa hipótesis. Y la segunda hipótesis, que las glándulas inflamadas son necesarias y suficientes para tener faringitis. Entonces, la segunda es a veces un poco más fácil, ¿no? Yo podría plantear, y ya sabemos, hicimos el análisis, que existía para esos datos, ojo, vuelvo y recalco, que para esos datos, tener la garganta inflamada permitía determinar que esa persona tenía faringitis, ¿no? Entonces, aquí ya decimos que eso es verdadero, suponiendo, ¿no? Y puedo interpolar o puedo aplicarle la hipótesis 1, digo, se cumplió la hipótesis 1, entonces vamos a verificar eso. Y determino si existen atributos que son indispensables o suficientes o necesarios para determinado diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a generar 2 consultas para probar las hipótesis. Dice listar todos los pacientes con diagnóstico faringitis y glándulas inflamadas igual a no. ¿Cuál es el resultado? Claro que esta consulta o este listado, y yo lo sé, ¿no? Más o menos, digo, a ver, analizo, estudio, lo que sea, y digo, veamos qué pasa. Porque podría decir, ¿no? Hagamos un listado inicialmente cuyo diagnóstico sea faringitis y tengan dolor de cabeza. Entonces yo voy comparando una serie de cosas, ¿no? O sea, estamos así y tenemos que tener un montón de consultas. Pero en este caso, ya estoy mencionando esto, a ver, directamente me voy. Digo, vamos a generar el listado cuyo diagnóstico sea faringitis y que no tengan las glándulas inflamadas. ¿Cuál es la respuesta? Que hasta ahora todas las personas con faringitis tienen las glándulas inflamadas. Mira, en otras palabras, la respuesta es 0. O sea, no existe pacientes cuyo diagnóstico ha sido faringitis y no haya tenido las glándulas inflamadas. Es como la demostración de una hipótesis, ¿cómo se llama? Lo contrario, ¿no? Voy a hacer, o sea, no existe casos en este caso, ¿no? Y la segunda es listar todos los pacientes con diagnóstico resfriado o diagnóstico alergia y glándulas inflamadas igual así. ¿Cuál es el resultado? 1. 1. ¿De dónde sacaste ese 1? A ver, vamos a ver. Ya me están sorprendiendo. Vamos a ver, aquí la tengo, ¿no? Déjame ver. Sí, este mismo. A ver, ¿dónde está ese caso que tú mencionas? Para listar los pacientes que tengan alergia o resfriado y que tengan las glándulas inflamadas. No hay. Es 0. Es 0 mismo. ¿Ya? Entonces, ahí me facilita, ¿no? Entonces, que es un ejemplo, ya les estoy indicando el ejemplo como tal. ¿Dónde estás? Entonces, al listar todos los pacientes con diagnóstico faringitis y glándulas inflamadas, igual no, me da 0. Y luego dice listar los pacientes con diagnóstico resfriado o diagnóstico alergia cuyas glándulas inflamadas esté bien, o sea, tengan glándulas inflamadas y en función de eso me diga que tengan resfriado o alergia, también es 0. Eso demuestra tranquilamente
¿Qué? ¿Qué demuestra? ¿Qué demuestra? Que toda persona que tiene las glándulas inflamadas tiene faringitis. Eso implica que con ello yo demuestro la hipótesis 1, ¿no? Que existen atributos diferenciadores que determinan uno u otro resultado. En este caso, me dice que si tengo las glándulas inflamadas, es suficiente para que el diagnóstico sea faringitis, porque no existe otro caso donde diga que sea resfriado o reacción alérgica, o sea alérgico en definitiva, ¿no? No existe, entonces es 100% seguro. Entonces existe ese atributo diferenciador que permite concluir eso. Entonces, comprobada la hipótesis. Y la otra, la hipótesis 2, lógicamente, es necesario que las glándulas son suficientes necesarias para tener faringitis, lógicamente, porque ese es el atributo que define o diferencia el resultado del diagnóstico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, me imagino, manejar de esa manera, ¿no? Yo puedo hacer estas hipótesis y en función de las hipótesis que las compruebo utilizando los datos, puedo hacer ciertas conclusiones, ¿no? Si nos preguntaríamos, el listado de pacientes con diagnóstico resfriado, por ejemplo, y que tengan dolor de cabeza, ¿no? En unos casos era así, en otros casos no. No me va a permitir confirmar nada. O que tengan dolor de cabeza que diagnóstico resfriado y que también tengan dolor de cabeza, va a haber muchos problemas ahí, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando analizamos? Entonces, esto es el resultado, o para demostrar que sabiendo manejar los datos, ¿no es cierto? Lógicamente, aquí como conozco el resultado, son datos pequeños, yo puedo generar este tipo de hipótesis, ¿no? Y la idea es confirmar estas hipótesis. A mí se me puede ocurrir algo, decir, suponiendo, vamos a ver, una hipótesis falsa. Puedo plantear la hipótesis siguiente, que según el lugar, o sea, el lugar de nacimiento de una persona define que es hincha de uno u otro equipo. De un equipo, ¿ya? Más fácil. ¿Eso es cierto, esa hipótesis? ¿Puedo destruir esa hipótesis? Que el lugar de nacimiento de una persona define de qué equipo es hincha esa persona. Yo digo que sí. ¿Por qué? Yo soy del Barcelona de Guayaquil. Soy del Barcelona de España. Soy hincha de los Warriors de básquet. Y yo soy de Ambato. O mucha gente que es de Ambato es hincha del Barcelona. Mucha gente que es de Ambato, lógicamente, también es hincha del Técnico, del Macará, del Muchurruna. Pero recuerda, la mayor parte de hinchada en el país es del Barcelona y no necesariamente es de Guayaquil. Entonces, hay un montón de ejemplos que destruyen esa hipótesis, ¿no? O sea, al decir, no, depende de donde tú naces, yo sé hincha de qué equipo eres. No es cierto eso. O sea, en este caso, ¿por qué que puedo destruir la hipótesis? También es porque no se da en un buen porcentaje, puede ser, o un porcentaje que no cumple esta regla. Consecuentemente, el lugar de nacimiento no es un atributo que define un resultado, ¿no? Por ejemplo, podría decir, plantéame una hipótesis respecto a la fanesca, a que la gente come o no fanesca. A ver, ¿qué me puede decir? Una hipótesis que puede ser cierta o falsa. A ver, veamos. Las personas nacidas a partir del año 2000 no les gusta comer la fanesca con pescado. ¿Ya? Sí, puede ser. O sea, es una hipótesis interesante, que de pronto no se cumplirá al 100%, pero un buen porcentaje sí es cierto, ¿no es cierto? Y ahí puedes decir que aquí hay un atributo interesante, es la edad en este caso, ¿no?
En función de la edad, yo podría determinar la probabilidad de que a una persona le guste la fanesca o no. Y más allá de que le guste o no la fanesca, que le diga el pescado, ¿no es cierto? Que la mayor parte de jóvenes no les gusta. Dice, bueno, dame fanesca sin pescado. Chuta. Una cosa es que me digan, dame la fanesca y te quito el pescado y te comes, ¿no? Otros, en cambio, ya te dicen, pero no harás con pescado. O sea, a ver, si a la fanesca le quito un ingrediente fundamental, que es el pescado, ya no es fanesca. Ya es una reunión de granos, se puede decir, ¿no? Pero ya no es fanesca. Pero así es, ¿no? Perfecto. La hipótesis, a ver, podría decir que los niños de ahora son más inteligentes que los de antes y esa inteligencia se manifiesta porque tienen facilidad para manejar medios tecnológicos. O sea, yo estoy definiendo en este caso que las personas de hoy son más inteligentes porque manejan con mayor facilidad la tecnología. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Qué dicen ustedes? Eso es cierto, Inge. A ver, ¿por qué? Porque ahora los niños manejan más lo que es la tecnología y por ende tienen un poco más de conocimiento de lo que nosotros teníamos antes. Ya. A ver, ahora te planteo lo siguiente. Vos, en mi caso, yo nací en hace un siglo, más de un siglo. En 1967 yo nací. Sí, 67 nací. ¿Qué pasa si cuando yo nací y existían los teléfonos celulares, o sea, existía todo lo que hay ahora? Entonces yo también soy inteligente. Entonces, ¿cómo podemos, ahí viene la discusión, cómo podemos medir la inteligencia si yo no conocí esos sistemas? Y resulta que yo soy profesor que utilizo tecnología. Entonces hay las contradicciones, ¿no? Recuerden ahora, algo que también hay que ver, o sea, la inteligencia, ¿cómo se mide, no? Si tú tienes hijos ya o no tienes hijos. Sí, Inge. Ya tienes hijos. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ya va a cumplir 3. Señor Morucho. Sí, Inge. ¿A quién más? Y tu hijo es el más inteligente del mundo, ¿no es cierto? Claro que sí. Eso, ¿no es cierto? Para todo padre o todo madre, mi hijo es el más inteligente. Si mi hijo dice 3 años y no le enseñé, y mira, ya se metió a las imágenes, híjole, y con el dedo pasa las imágenes. No, mi hijo es demasiado, es súper inteligente. Si ven que hay cosas que nosotros internamente nos dejamos llevar, se puede decir, ¿no? Tu hijo es hermoso, me van a decir, sí, no solamente es hermoso, es bello, es lo máximo. Si le vieras esa mirada que tiene igual al padre, igual a la madre, mi hijo debe ser modelo en el futuro, ¿no? Así, o sea, lógicamente, para cada padre o cada hijo, perdón, cada madre, cada padre, nuestros hijos son los mejores del mundo. Y cuando hacen cualquier cosa, por decirlo, cualquier cosa, pastor, qué bestia, qué genio, mi hijo. Cogió el control remoto y ha sabido aprender y nunca le enseñé. Pero miren, son procesos de aprendizaje. Los niños se fijan mucho, nosotros no nos damos cuenta, los niños se están fijando en qué hacemos y están viendo luego qué instrumento cogen, en este caso un control, y luego más o menos está viendo qué es lo que yo presiono primero. Ese botón rojo, bueno, en la mente de él, como dirán, ¿no? ¿Ya? Y él comienza a simular. Es error y acierto, ¿no? Presiona un botón, nada. Presiona otro botón, aplastan como locos, ¿no? Después sale prendiendo. Y ya porque prendió, qué bestia, mijo, si no le enseñé a saber prender la tele. Pero nosotros no nos fijamos que él hizo un montón de intentos, a lo loco se puede decir, sin ninguna lógica, y salió aplastando el botón correcto.
Luego el niño a sí mismo va generando un proceso de aprendizaje donde determina, ese botón rojo es el que prende, ese botón rojo es el que apaga. Es lógico. Entonces no es que sean más inteligentes, simplemente tienen acceso a más cosas. Y como quien dice, en su cerebro se les genera mucho más preguntas y más respuestas. Eso es interesante. Es lo mismo que hacen en la ropa, ¿no? Es un caso sui generis. Y los papás son felices por eso, ¿no? O sea, cuando un hijo recién nace y no tiene ni 2 meses, híjole, pero ya le estoy poniendo ropa de 6 meses. Chuta, mi hijo va a ser grande, como el papá un chiquito ahí. Entonces, para el abuelito ha sido así, de familia de mi mujer, lo que sea. Y nos convencemos de eso. Y resulta que el mercadotecnia nos hace pensar eso, o sea, nos vende ropa más pequeña, ¿no? Nos genera un montón de detalles, a veces ni siquiera entendemos. Y siempre le estamos poniendo ropa mucho más grande. Dice, mi hijo está creciendo, lo que sea, ¿no? Y nos autoengañamos, ojo. Ese es el asunto. Entonces ahí uno podría decir, una hipótesis, los niños de ahora crecen más que los de antes. Sí, lógico, o sea, es la tendencia evolutiva, o sea, no hay misterio en eso, ¿no? Los muchachos de ahora, o sea, cada generación se va puliendo, se puede decir, ¿no? En conocimiento, en altura, en blancura, en negrura, lo que sea, ¿no? Se va puliendo las cosas, ¿sí? Y ese es un proceso evolutivo, se puede decir, ¿no? Entonces, pues, como les digo, hay cosas que nos podemos autoengañar y así sucede también en las investigaciones. Y en casos reales ha pasado eso, o sea, la gente que hace investigación se obsesiona por descubrir algo en función de y trata de ver la manera de comprobar lo que él piensa que debería ser así, ¿no? Por eso hay manipulación de datos. Y de paso, para concluir el tema de los niños, los que son papás, tienen sobrinos, ustedes van a ver que a los niños más les atrae un celular que un chinesco, lógicamente. El chinesco es medio duro, medio tosco a ratos, ¿no? Tonterías. Pero un celular, qué pleno. Se siente bien a las manitos. Y para nosotros como adultos se siente bien los materiales. Imagínense para un niño y de pronto ese niño ve imágenes ahí y que puede ver sonidos o lo que sea, ¿no? Pues, ¿qué va a querer un chinesco? Mejor un celular, ¿sí? Y por eso han visto también que cuando los niños ustedes le ponen frente a un televisor y ahora son pantallas planas y le ponen, qué sé yo, un televisor de 5 pulgadas y le ponen Disney, por ejemplo, o le ponen esos videos de la vaca Lola, es no vaca Lola, creo. Y ven esos colores brillantes, ¿qué no le va a gustar? Quedan hipnotizados. Nosotros, ¿cuándo para ver eso? Ni televisión había, y si había era blanco y negro. Y dibujos daban cuarto de hora al día o media hora al día y no daban más. ¿Sí? ¿Qué íbamos a ver? Los niños ven películas ahora con el mundo Marvel, ¿no es cierto? El mundo DC. Ya para ellos hablar de galaxias, viajes en el tiempo, o sea, no lo entenderán en sí el concepto, pero es entretenido para ellos, ¿no? O sea, nosotros no, eso no es así, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo mi suegra cuando vio Jurassic Park, creo que era, ¿no? Entonces preguntó, ¿y dónde hay esos dinosaurios, no? O sea, porque para la gente más antigua piensa que eso es real, ¿no es cierto? O sea, debe existir, o sea, ¿cómo pueden hacer? O sea, todavía no entienden la concepción de que una computadora es capaz de hacer todo eso. Y ustedes han visto los últimos programas que hay, que yo puedo estar transmitiendo en vivo y el programa me pone anteojos, me pone barbas, o sea, en menos de un segundo, ¿no? Y nadie se da cuenta, ¿sí? Es como en tiempo real cambiarme la fisonomía, ¿no? Es impresionante. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, para demostrar una hipótesis a veces no es tan fácil, o sea, por eso requerimos estas herramientas de minería. Me refiero a demostrar una hipótesis únicamente con los datos, a veces los datos no son tan significativos, o la muestra o la población que obtuve no es adecuada, ¿no? Eso también hay que entender. No es adecuada para el estudio que quiero hacer. No es lo mismo evaluar un grupo de personas que viven en Estados Unidos que un grupo de personas que viven en Europa, ni un grupo de personas que viven en Asia, en alguno de esos países, China, Taiwán, lo que sea, Corea, que un grupo de personas que viven en Ecuador o Bolivia o Perú, ¿no es cierto? Hay a veces
variaciones abismales, ¿no? Si ustedes leen los coreanos, a las coreanas mujeres les gusta la figura de las latinas, ¿no? En cambio, a muchas latinas les gusta las coreanas, o sea, todo es una locura, ¿no? Todos los asiáticos lo que siempre les ha gustado es tener los ojos grandes, ¿no? Y ellos no tienen ojos rasgados. Y eso se representa su ansiedad en los dibujos y todas esas cosas, ¿no? En Corea, si ustedes leen, cuando se gradúan del colegio, el mejor regalo no ha sido una fiesta, sino que les haga una operación de párpados. Porque normalmente la mayoría de los asiáticos no tienen el doble párpado que nosotros tenemos. Ese doble párpado es de esa hendidura que hay, si ustedes se fijan, ¿no? Que tenemos normalmente. Y la mayoría de ellos tienen una sola, por eso se les hace también los ojos muy, muy rasgados. Entonces el regalo de quinceañeras o acabar el colegio ha sido una operación de párpados, ¿no? Y otra, ponerse esas bolsitas que a nosotros a veces nos fastidia y decir, parece que no he dormido bien. Bien, así son las culturas, ¿no? Y resulta complicado decir, si tú eres coreano, yo puedo definir tu perfil. Sí, pero si analizo con datos de los coreanos, pero si pongo datos de ecuatorianos y voy a aplicar el modelo en Corea, no me funciona para nada. Igual de los coreanos acá, ¿no? Entonces, todo es en función del contexto. Listo. A ver, ¿qué vamos a ver? Veamos un poco más de esto. A ver, vamos al Rapid Miner mejor un rato. Ya vamos a ver la parte práctica. O sea, guardaremos ya, de pronto. Entonces nos vamos al Rapid Miner. Inge, ¿Sí? disculpe, Inge, ¿me puede permitir grabar la clase porque el Galo Sánchez está sin internet y es para después pasarle la grabación? A ver, yo les dije que ya no voy a grabar, o sea, que ustedes quieren grabar, graben. Y yo lo que veo es si están grabando, porque cuando uno está grabando, alguien está grabando, está ese marco rojo, ¿no? No, no vale, Inge, porque dice que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden iniciar grabación. ¿En serio? Sí. No te puedo creer. A ver, entonces vamos a habilitarte esa opción. Pero de lo que sé, que están grabando, están grabando. Bueno, no importa. A ver, señor Morocho. Ya, entonces, ¿tú ya puedes grabar? Sí, Inge, gracias. Listo. Entonces, vamos a hacer Rapid Miner, ¿no? Es bien simple, o sea, no hace falta ni que graben porque es demasiado fácil. Y luego ustedes tienen que hacer los proyectos aquí, ¿no? A ver, Rapid Miner es una versión de pago. La última versión creo que es la 9 y algo, creo que es, no, 9.8, no recuerdo, ya voy a ver. Y yo le instalé la versión 7.6, ¿sí? Entonces, cuando yo abro, de pronto a ustedes no les sale de esta manera, ¿sí? Les va a salir aquí en esta sección les aparece algo, recuperar el Titanic, alguna cosa, y les va a aparecer en esta sección de la izquierda, o no sé si les sale ahí una que dice tutorial. Bueno, siempre les genera un tutorial para que ustedes vayan aprendiendo. Pero lo que vamos a hacer, de paso yo veo aquí, ¿no? O sea, como es una versión de pago, yo no tengo los derechos, o sea, normalmente es una versión libre. Yo tengo una versión registrada a perpetuidad, o sea, siempre voy a tener acceso, pero con las limitaciones en este caso. Para hacer la maximización, ¿no? Setting, administración de licencias. Entonces yo tengo esta carpeta perpetuidad,
porque lo hice el registro en esta versión hace años. Le instalo, le desinstalo lógicamente. Y la nueva versión sí les da chance a que tengan todas las herramientas, pero una de las herramientas principales y sin límite de registros les dura un mes, ¿no? Entonces ahí vuelve a esta versión donde dice el máximo de filas que vamos a, o tuplas o casos que puedes tú tratar son 10.000 tuplas, ¿sí? O sea, y un solo procesador, ¿ya? No hay problema, porque lo que interesa es que me permite entender cómo funcionan las cosas y obtener resultados, ¿no? Si lógicamente tengo más de 10.000 registros o casos, yo debería utilizar otra herramienta que ya vamos a ver, ¿no? No hay ningún problema. O utilizar Python y hago lo mismo, ¿no? Entonces no hay problema de esto. O Java si quieren. Entonces, asimismo, si se les acaba la licencia, nuevamente vuelven a solicitar como estudiantes y les van habilitando, ¿no? No hay problema de eso. Entonces, no se asusten. La interfaz que yo tengo es similar a la última versión. Igual aquí me va a pedir que luego que... Microplay extensiones aquí, creo que es. Me dice, ¿sabes qué? Hay una... 9.9 ha sido la última versión. Y luego me va a decir que actualice, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Tú tienes la versión 7.6.3, la actual versión. Entonces, ¿por qué no le actualizas, no? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Pero por lo pronto no le voy a actualizar. Ya. Simplemente es para eso, demostrarles que sí vale las cosas. A ver, para que les salga así la ventana más o menos. Otra cosa. Sí le sale este menú de acá abajo que dice operadores recomendados. No, Inge. Pero, ¿qué título, qué ventana, qué título le sale ahí en esa ventanita? ¿Activar? ¿No le sale algo de eso? Sí, si algo para activar no sale. Sí. Entonces póngale en activar, no hay ningún problema. Le ponen activar y les dice si deseas activar, sí, y ahí les aparece esta ventanita, sí. Eso es lo único que hay que hacer, ¿no? Entonces ahí les sale estos operadores. Y como ustedes ven, son operadores que me recomiendan y van cambiando en función de lo que voy haciendo, ¿no? Es una manera de ayudarme, se puede decir, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Y me recuerda si le puedo quitar, si necesito más espacio y le puedo aumentar, no hay ningún problema. Entonces, para que les haga también esta ventana tal como estoy yo, simplemente tienen que irse a File y coger nuevo proceso o ponen el icono de esta hoja en blanco y le dicen nuevo, ¿no? Entonces ahí les aparece este menú. Ustedes ven que existen ya, dice, ¿sabes qué? De pronto tú vas a crear el análisis de mercado, Market Basket Analysis, cesta de mercado, etcétera, mantenimiento de productividad, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a coger una hoja en blanco y le doy clic y me vuelve a esta pantallita, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, el lienzo principal es el lienzo del medio es el principal, donde yo voy a visualizar los procesos. Ojo, esta herramienta es interesante, o sea, desde el punto de vista que yo todo lo hago gráficamente, ¿sí? Y eso es lo interesante en esto, ¿no? O sea, y voy gráficamente viendo lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es buena, ¿no? Y hace muchas cosas. Y lo que hacemos gráficamente lo hacemos también en Weka, pero de otra manera, al final es eso. Entonces, a algunos les gusta esta herramienta, bueno, es muy usada también esta herramienta, ¿no? Sí. Y lo que interesa son los paneles, ¿no? Los paneles ahí de repositorios, donde vamos a tener mis datos y mis procesos que voy creando y los voy almacenando. Los operadores, el panel de abajo, que son los operadores, y ustedes ven, ¿no? Esto puede cambiar en función de la versión, ¿no? Si ustedes tienen la última versión, esto posiblemente les cambie el número de operadores. Con los que tengo son suficientes, como les digo, sí les voy a actualizar, pero por lo pronto no. Y ustedes ven que operadores para acceso a datos 47, limpia, para hacer procesos de limpieza 26, modelado 129, etcétera, para score 9, validación 28, etcétera. Hay un montón, ¿no? Igual que en Weka, ¿no? Hay un montón de opciones.
el panel central, que es nuestro lienzo de trabajo. Y en el lado derecho tenemos un panel donde están los parámetros, ¿sí? Esos parámetros son importantes. Dependiendo de la configuración que tengo que hacer para los procesos, ese cuadro parámetros va a ir variando, ¿no? Si cojo un proceso X, de pronto solo me salga ahí, ¿sabe qué? Selecciona el directorio de salida. O, ¿sabe qué? El único parámetro es alfa. Y ese alfa va a valer entre 0 y 10, entonces usted tiene que modificarlo o dejarlo el parámetro como está. Y así va a ir cambiando, ¿no? En función de lo que tengo que hacer. Y finalmente, en el bloque en la parte inferior derecha, está la ayuda, donde uno puede ir enterándose de lo que voy haciendo, ¿no? Algo importante de esto es que a veces me indica, cuando yo tengo errores, me dice, ¿sabes qué? Igual que en Weka, ¿se acuerdan? Que ya les voy a indicarles ya mucho más. Me dice, este modelo no te funciona, o mejor dicho, solo trabaja con valores numéricos. Ah, chuta, claro. Aquí tengo valores nominales, ¿no? O sea, texto, se puede decir. En otro dice, no, solo trabaja con valores nominales y no numéricos. ¿Sabes qué? En este no trabaja con valores numéricos como tal, sino debes ponerle como rangos. Ah, ya, entonces le voy a cambiar a rangos. 0 a 10 años, 11 años a 20 años, así, ¿no? Ese es lo bueno que me va indicando, ¿no? Y ahí voy aprendiendo, ¿no? Esto es como decir, probar y ver qué sucede, ¿sí? Y como ustedes ven, esa posibilidad de ocultar los parámetros avanzados, que estamos en parámetros, ¿no es cierto? Pues le puedo hacer así, ¿sí ven? O le puedo mostrar, ¿no? Entonces, y dependiendo del proceso, necesito ampliar los parámetros, ¿no? Por eso es importante también la parte teórica para entender realmente cómo me afectan esos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice la semilla para generar números randómicos. A mí me salió el 2001. Yo podría poner, qué sé yo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema de esto. Y eso es lo importante. Yo sé que para generar números aleatorios, a veces se utiliza un mismo algoritmo y si utilizo el mismo algoritmo sin cambiar el número semilla, siempre me dan esos mismos números aleatorios. Por eso es un proceso pseudo aleatorio, ¿no? Entonces, al cambiar el número de semilla, los números aleatorios que generan, ahí sí también van a variar, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Pero en algunos procesos de investigación me interesa generar una secuencia de números aleatorios en base a un mismo número de semilla para probar algo, ¿no? O sea, no es que, dice, pero cualquiera se le ocurre generar un número de semilla aleatorio, suponiendo, tomando en cuenta el tamaño del disco duro, la memoria, qué sé yo, o coge entre el 1 y el 100 o 10.000 y pone el número, ¿no? No. Por algo existen las cosas, ¿no? O sea, a veces yo necesito que ese número semilla no varíe porque necesito probar algo. Y luego, así le hago que cambie para ya ampliar ese conocimiento, ¿no? Y el operador de recomendaciones que tenemos, que es aquí. Aquí tenemos en la etiqueta de repositorio, tenemos samples, ¿no es cierto? Y una cosa interesante, como ustedes ven, yo puedo obtener datos también de una base de datos. Y nuestro repositorio local es donde nosotros vamos a manejar y también, lógicamente, tenemos repositorios en la nube. Si doy clic en este repositorio local, ahí tengo mis datos, que están vacíos en este caso, y mis procesos, ¿no? Entonces, yo cuando grabe, digo, este es un proceso, voy a grabarle en la carpeta procesos y la otra le voy a grabar en la carpeta datos, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? Esto se encuentra en el documentos, creo que es, sí, y aquí dice RapidMiner, ¿no? Entonces me voy a documentos, encuentro RapidMiner y ahí encuentro local, repositorio local en este caso, ¿no? Ahí están las conexiones, mis datos, y ahí está un dato, y procesos, no tengo ningún procesito, ¿sí? Allí es donde encuentran eso. Y lógicamente, aquí tenemos un conjunto de ejemplos
Y ustedes ven como tengo una versión de prueba y todas esas cosas, esto están con candadito, ¿no? Sí puedo utilizarlos. Aquí tengo un montón de datos con los cuales ya puedo trabajar y también tengo procesos, ¿no? Y muchos de ellos se utilizan en el tutorial que tiene habilitado esto, ¿no? Entonces yo puedo aplicar el tutorial y voy aprendiendo mucho más rápido y más fácil. Ya. Ahora necesitamos datos. Vamos a trabajar con datos. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice el operador que me sugiere es un retrieve. Entonces, yo le puedo arrastrar y ya tengo un retrieve. ¿Sí? Es como decir, recupere algo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué puedo recuperar? Y cambio en la pestaña de parámetros, sí, repositorio de entrada, yo le abro, me salen estos repositorios, aquí voy a mi local data y no me muestra nada. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Sí. No tengo nada aparentemente. Entonces eso. Entonces no me sirve, ¿no? Dice no. Y el momento que ustedes vieron, yo puse el retrieve acá, aparece otras opciones, ¿no? Select atributos, set role y aplicar un modelo. No. Entonces, ¿qué necesito? Ustedes tienen creado el archivito este de diagnóstico, entonces con ese archivito vamos a trabajar. Y para ello, yo se supone que debo tener un archivo en Excel, ¿no es cierto? Diagnóstico tenía en CSV y tengo el documentos, tengo mi archivito diagnóstico. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Diagnóstico en Excel, ¿no? Entonces ya vamos a ver que esta herramienta puede trabajar con archivos de tipo Excel. Y aquí está. Entonces ustedes deben tener esto, ¿verdad? Si lo tienen. Si no lo tienen, créenlo. Claro, ustedes ya lo hicieron con CSV, entonces transfiéranlo a Excel. Deben tenerlo. ¿Alguien no lo tiene? Ya, silencio torre. Entonces le cierro, digo, no le guardo, perfecto. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a poner un operador y le digo read, voy a leer, ¿no? Le pongo read y ahí veo, ¿sí ven? Que me aparece un montón de formatos para leer, ¿no? En operador read y me comienza a aparecer un montón de formatos. Me dice que en este caso hay 15, ustedes pueden tener 20, 50, lo que sea, ¿no? Y uno de ellos me dice leer archivos CSV, leer archivos de Excel, Excel con formato, leer una URL, leer archivos de SPSS, que ustedes saben que es un programa de... Y si lo muestro ahí de estadística, de sparse, ARF, recuerden, aquí la ARF que eran los archivos que soporta Weka, ¿no? Y asimismo Weka soporta no solo ARF, sino también los CSV, ¿sí? Los XLFF, database, archivos C 4.5 y etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en este caso, yo quiero leer simplemente para probar un archivo Excel, ¿no? Y le tomo ese operador y le suelto en mi lienzo, ¿sí? Y ya está. Ahora, como ustedes ven, los parámetros de este operador read Excel cambiaron. Entonces me dice cuál es el archivo Excel, ¿sí? Dice número de hojas. El número de hojas, ¿qué querría decir? Que yo puedo de un archivo Excel recuperar una hoja o varias hojas, ¿no? Ustedes saben, las veis ahí.
Y también me dice el rango de celdas, desde dónde quisieras tú recuperar, desde la primera columna en fila o dame algún valor, lo que sea, ¿no? Y la codificación que tienen es de tipo del sistema. 5, ve, todo un montón de cosas, ¿no? Ves lo que quiera y aquí, ¿no? Entonces yo escojo lo que me convenga. Y algo que está aquí marcado que me dice que la primera fila tiene nombres, o sea, tiene etiquetas, en este caso que diríamos las enfermedades, perdón, la etiqueta respecto a lo que significan los valores de sí o no y faringitis, lo que sea, sería el diagnóstico, ¿no? Okay. Entonces yo voy al archivo Excel, a la carpetita, voy a buscarle, por defecto siempre se me va a documentos y le busco mi archivo diagnóstico, ¿no? Y le abro. Y entiendo que esto está ya cargado, ¿no? Sí, suponiendo. Ya está. Listo. Ahora, he hecho una pequeña tarea, en este caso, leer un archivo en Excel. Pero, ¿cuáles son los datos del archivo Excel? Entonces, yo quisiera verlos, ¿no? Entonces, para eso, ustedes ven que todos estos comandos que yo puedo subir, por ejemplo, select atributos, siempre tienen estas bolitas, ¿no? Estas son como conectores que me indican que algunos necesito alimentarle de algo y estos van a generar una o más respuestas, ¿no? Asimismo, este Excel tiene algo que me dice llenado. Puede ser que necesite alguna entrada, que ya le estoy poniendo, y este tiene una salida. Entonces, esa salida yo la conecto con respuesta, como decir, resultado viene ahí, ¿no? Y listo, puedo probar si esto valió unirle aquí. Ah, sí valió ahí. Veamos. En algunos no hace falta unirles así, ¿no? O sea, pero, ¿sí ven? Ya está. Cuando yo cogí este Read Excel, le vuelvo a arrastrar acá. Ustedes vieron que me apareció aquí este simbolito, ¿no? Es un warning. Entonces, es como quien dice, me está advirtiendo de que a ese operador le falta todavía definir algunos parámetros. Como en el caso de decir, bueno, yo voy a leer un archivo Excel, dime dónde está el archivo Excel para leerte. Y por eso es lo que una vez que yo ya le indiqué eso, y a ese simbolito se quitó. Y como que dice, ¿sabes qué? Está bien. Y asimismo me va a indicar ahí cuando exista algún error con ese operador, ¿no? Entonces, en este caso, ya le conecté. Vamos a ver si esa conexión, como ustedes ven, me aparece la X. Yo le puedo quitar y no pasa nada y luego la vuelvo a unir. Y en el momento que yo lo uní a ese resultado, sí ven que automáticamente aparece otro botoncito de conexión res, ¿no? Y así, si utilizo ese segundo res, va a aparecer un tercero, etcétera, etcétera. Eso es así es como. Ya está. Entonces, esto es, si vemos en la parte superior, este es el diseño, ¿no? Estoy diseñando aquí gráficamente. Entonces ahora necesito ver los resultados. Y para ver los resultados yo necesito, como quien dice, ejecutar los procesos. Y para eso utilizo este botoncito de play, ¿no? Ejecute. Si yo me paso a resultados, resultados no hay nada, lógicamente, ¿no? Y cambió la pantalla, ¿no? Me aparece solo la historia de resultados y el repositorio como tal. Luego me voy a diseño nuevamente y ahora sí le doy play, ¿no? Ejecuto y ya está. Entonces ya me hizo un procesamiento, preprocesamiento inicial para yo poder empezar a hacer el análisis, ¿no es cierto? Lo bueno de esto es que así me permite ver gráficamente como una hoja electrónica y todo el mundo maneja la hoja electrónica, ¿no? Y me da la información que me dice que tiene 10 ejemplos, o sea, 10 casos, ¿no? Vean, aquí maneja el término ejemplo, en vez de decir 10 registros, 10 tuplas, 10 casos, 10 instancias, es 10 ejemplos, ¿no? Y con 7 atributos regulares, que ya vamos a ver. Y ningún atributo especial, ¿no? Entonces, eso está en la parte de acá arriba, ¿no?
esa información. 0 atributos especiales, ya vamos a ver. Y 7 atributos regulares. Como que dice atributos normales y ninguno especial. Chéverazo. Y aquí que no se ha aplicado ningún filtro. ¿Se acuerdan? Como en Weka también. Entonces, se filtró, en otras palabras, en este dice, se seleccionó a todos, los 10 ejemplos, 10 de 10, ¿no? No hay ningún problema. Te podría mostrar aquí y me da diferentes opciones que ya luego vamos a ver, como atributos perdidos, atributos no perdidos, etiquetas no perdidas, etiquetas perdidas, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y aquí, de paso, voy a ver que habla de etiquetas y atributos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la analogía con Weka? Weka, o sea. ¿Se acuerdan que aquí yo necesito tener un atributo al cual quiero predecir, o en base a cuál se maneje el modelo, que sería el diagnóstico, ¿no es cierto? En Weka, ese se le consideraba como la clase. ¿Sí? El atributo clase. En cambio aquí, ¿cómo se llamará ese atributo clase o el atributo sobre el cual yo voy a trabajar? ¿Cómo se va a llamar? Clarito está. Label, ¿no? Etiqueta. Entonces, hay un atributo que le considero como etiqueta y ese es mi atributo sobre el cual voy a hacer el análisis. Es el atributo que voy a predecir, por ejemplo. En este caso, mi etiqueta debería ser el atributo que se llame diagnóstico. ¿Sí? Pero todavía no está definido, no se preocupen de eso. Ahora, en este ejemplo lo chévere es que me muestra los datos y aquí viene en este panel, más a la izquierda, estadísticas, chart gráficos, advanced chart y anotaciones, ¿no? Entonces los datos están aquí y cuando yo le pongo estadísticas me muestra esto. Chévere. ¿Sí? Entonces me da por cada uno de los atributos hasta el ID del paciente, ¿no? No importa, ya luego lo vamos a quitar. Ese no le vamos a tomar en cuenta. Pero, ¿para qué funciona, no? Es un valor numérico, me dice de tipo entero, me reconoce. ¿Cuántos valores perdidos? 0, o sea, todos tienen valor, lógicamente. Dice, en estadística, me dice el valor mínimo es 1, el valor máximo es 10. Me saqué el promedio 5.5, perfecto. Si ustedes hacen eso, suman 1, 2, 3 hasta el 10. El promedio les va a salir esto. Perfectazo. Si le doy un clic ahí, si ven cómo aparece, es la distribución que tiene, ¿no? Es como, a ver, ¿cuál sería? Todos tienen, identificadores únicos, por eso me dice del valor 1 existe un caso, del valor 2 existe dos casos, perdón, un solo caso, del valor 3 existe un solo caso, y es lógico, ¿no es cierto? Entonces, pero es para mostrarles nada más, ¿no? Es un diagrama de frecuencias. Luego, en el segundo, ¿cómo se llama este? Dolor de garganta, ¿no es cierto? En el dolor de garganta me dice, al igual que fiebre, todo eso, me dice que son de tipo polinomial, ¿no? Son como categóricos, categorías, ¿no? Pero aquí los llama polinomial. Y en otros los vamos a ver que se llama binomial, etcétera, ¿no? Entonces, que tiene varios valores, ¿no? Polinomios, o sea, no es de polinomios, sino es de etiquetas, ¿no? Categorías. Es una categoría, es un valor. Perdido 0. Me dice aquí, ya me reconoce, ¿no? Por eso me dice polinomial, son varias etiquetas, o varias categorías, perdón, eso, a veces me trabo ahí. Me dice que 5 son sí, 5 son no, ¿sí? A diferencia de glándulas inflamadas, que 3 son sí y 7 son no. En congestión, 2 no, 8 sí, ¿no? Y como ustedes ven, me van dando una idea de lo que pasa, ¿no? Voy a coger este de congestión y le doy clic ahí y ahí está la distribución, ¿no? Este
chart que me genera, ¿no? Me dice, mira cómo está. Pleno para entender esto, ¿no? Le doy nuevamente clic y me desaparece eso. Recuerden que esa gráfica me permite también entender a qué lado o cómo se va a distribuir esto, ¿no? Asimismo, al final me dice los valores, en total son 10 y es como un resumen, ¿no? 8 sí y 2 no. Abajo 5 no, 5 sí, ¿no? Y finalmente tenemos el diagnóstico que nosotros sabemos, mi etiqueta, que me dice que el menor número de casos de esa etiqueta ha sido ¿qué? Faringitis, apenas 3. El mayor número de casos que tengo con esa etiqueta ha sido resfriado, 4. Y aquí me da el resultado, ¿no? Entonces yo le puedo poner uno más y veo ahí, ¿no? El resultado. Aparte de la gráfica me dice 4 con resfriado, 3 con alergia y 3 con faringitis, ¿no? Chévere. Ya. Entonces, esto es lo bueno, es un punto inicial donde yo voy a analizar esa información, ¿no? O sea, visualmente, ¿no? Y puedo entender algo. Y puedo decir, no, me equivoqué, estos no deberían ser enteros, deberían ser reales. O no deberían ser numéricos, sino de tipo polinomial, ¿no? O deberían ser solo del tipo binomial. O sea, quiero decir, sí, no, no sé, no, el no sé no puede haber, es sí o es no, ¿ya? Y finalmente tenemos del chart, que ya sabemos que me permite graficar. Y que yo puedo graficar de muchas maneras, ¿no? Entonces aquí tenemos graficado entre ¿cómo se llama dolor de garganta versus el ID del paciente, ¿no? Como sabemos que hay 5 enfermos, 5 sanos, me sale así. Entonces cambiémosle. Pongámosle la etiqueta de la columna, pongámosle aquí el diagnóstico, ¿no? Y no me hizo nada. Pongámosle aquí diagnóstico. Y tampoco me hizo nada. Sí, está bien, porque es 5, ¿no? Pongámosle en fiebre. Tampoco me hizo nada. Dolor de garganta, ahí sí está bien, ¿no? Pues que coinciden los valores 5. Ya. Vamos a ponerle en el eje agrupar por glándulas inflamadas, ¿no? Como son pocos datos, ¿no? Entonces, fiebre, tenemos eso. Vamos a quitarle de aquí, pongámosle aquí diagnóstico. Ya. Y le cambiamos y le ponemos por congestión nasal. Me sale esta distribución, ¿no? Dolor de cabeza, no me cambia, congestión, tampoco, dolor de garganta, fiebre, etcétera, ¿no? Pero, perdón, es el valor de la columna. ¿Qué más? En este diagrama de barras de espejo puedo escoger el de scatter, que vamos a ver, sobre todo en Python. Y existe esta distribución, ¿no? Y recuerden, aquí me cogió el ID del paciente. El ID del paciente por eso también es que no me grafica bien, ¿no? No me interesa. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Dolor de garganta, sí o no, en función del ID del paciente. Si hubiera algún significado, ¿no? Para decir, de acuerdo al ID del paciente, va a tener o no dolor de garganta, pero eso no tiene ningún sentido. Vamos a poner en función del diagnóstico. Ahí ustedes van viendo cuántos tienen yes, cuántos no, etcétera, alergia, etcétera. Y todo lo demás, ¿no? Entonces yo puedo ir cambiando esto, ¿no? Como son poquitos, no se visualiza muy bien esto, ¿no? Pero ustedes quiero que vean que existe la posibilidad de grabar un montón de cosas. Y dependiendo de los datos, ciertos gráficos se habilitan o me permiten hacerlo. Si no me dicen, no, sabes que no puedo porque necesito más atributos o atributos de otros tipos, ¿no? Y lógicamente en gráficos avanzados necesito hacer ciertas cuestiones importantes para poder manejar esto. Y anotaciones, que básicamente es para poner ciertos comentarios que yo necesite hacer sobre lo que estoy haciendo. Pero en este rato nada que ver. Entonces es bien fácil esto, ¿no? Listo. Cierro, me voy a diseño.
Y sigo aquí. Ahora, le voy a quitar esto. Y ahora sí voy a añadir un dato, ¿no? Entonces, para esto me voy al repositorio y le digo añadir datos. Perfecto. Voy a coger de mi computadora. Perfecto. Y aquí me voy al directorio documentos y busco, ¿no? Y aquí está diagnóstico XLSX y le digo next. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos en Excel, ¿no? Entonces aquí me muestra los atributos que tiene, ¿sí? Me dice, ¿sabes qué? Hemos encontrado de esta hoja, hoja 1, si hubiera más, se desplegaría aquí. Las celdas están desde la A hasta la G. Seleccione todos, le digo sí, está por defecto. Y luego me dice la primera columna, perdón, la primera fila es de cabecera, le digo sí. Y ustedes ven aquí que podría aumentarle, ¿no? O sea, digo sí, bueno, aquí me está haciendo el análisis, pero en otros casos puede ser que tenga varias columnas de cabecera y yo puedo incrementarle, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, chévere. Ya tengo eso y le digo siguiente. Y aquí ya puedo ir cambiando, ¿no? Entonces, le digo, ¿sabes qué? Este valor sigue siendo entero, este es polinomial, no. Cambiémosle el tipo. Y le digo que solo sea binomial. Si ven, ya puede ser real, puede ser entero, fecha y tiempo, solo fecha o solo tiempo, ¿no? O sea, ahora. Entonces yo le digo solo binomial. Este también es solo binomial. ¿Sí? Y puedo así, ¿no? O sea, eso mejora también el análisis, ¿no? Para que no pierda el tiempo. Porque puede ser que un algoritmo solo me soporte binomiales y no polinomiales. Entonces yo puedo hacer aquí. Y finalmente el diagnóstico sí le digo polinomial, ¿no? Porque no es binomial, o sea, existen tres opciones de diagnóstico, ¿no? Entonces no le puedo cambiar. Luego le digo next. Y finalmente, recuerden que todavía este dato del paciente ID no le elimino, no me da la opción aquí. Veamos si me da la opción. Rename, columna, excluir columna. Sí, ahí le podría excluir, pero le voy a dejar, ¿no? Para que ustedes luego vean cómo se hace. Le digo next. Me dice, ¿dónde vas a guardar? Lógicamente en tu repositorio local y le voy a poner en data. Y ahí le pongo el nombre diagnóstico y le digo finish. Y ya está. Entonces lo que hizo este añadir es generó me recuperó los datos de un archivo Excel y los grabó en mi repositorio, ¿no? Y me da el resultado, dice, estos son lo que tú has generado. Y ya veo en la etiqueta repositorio, ustedes ven que ya está ahí un archivito con un símbolo de base de datos llamado diagnóstico, ¿no? Ya. Entonces vamos a generar mi árbol de decisión. Ahora sí. Me voy a diseño. Listo. Ya. Y lo que voy a hacer, lo primerito es, voy a coger en repositorio, digo, voy a trabajar con mis datos de diagnóstico. Le marco y le arrastro. Y ya está. ¿Sí ven? Y listo. Y ahí está, ¿no? Cuando yo cogí esa opción, recuerden, le borro. Ese retrade estaba acá abajo, ¿no? Retrade. Entonces lo que puedo hacer es eso. Arrastrar esto es como hacer una operación de retrade, ¿no? O sea, todo tiene relación con alguna operación. Y ustedes ven, el repositorio de entrada ya se llenó con esa información. Me sale todavía este iconito de advertencia por algo. Simplemente le cojo, le conecto y ya está, se puede decir. Veamos si pasa. Y ahí está, listo, ¿no? Me funciona. Sigo en diseño. Ya vamos a ver por qué sale eso. Y este no tiene, por ejemplo, el conector de entrada, ¿no? Está funcionando muy bien. Entonces le borro. Ustedes ven que si posiciono el mouse sobre esto, me va a salir cierta información. A ver, ¿por qué no me sale?
No me sales. Bueno, ahí me da la operación. A veces falla, a veces no falla. Donde me sale la información de los datos que tengo aquí. A ver, veamos, a ver. Ah. Pero los resultados no quiero. Debe salir una. A veces no sé por qué no me sale. A ustedes sí les debe estar saliendo, ¿no? Como etiqueta de información, ¿qué es lo que está pasando? Eso, ahí está. Entonces ustedes le pueden presionar F3 y es como si le mantienen el foco, ¿no? Se hace como una pequeña ventanita modal. Entonces ahí me dice, ¿no? Tienen los metadatos, una tabla de datos, número de ejemplos 10, 7 atributos, etcétera, ¿no? 10 ejemplos, 7 atributos regulares, no especiales y ningún atributo especial. Porque todo les considera como atributos, como si era del mismo peso, ¿no? Como veíamos en Wake. Aquí me está diciendo los tipos de datos. Ya ven que cambió a binomial, binomial, binomial. El último le dejamos polinomial, ¿sí? Y los valores que pueden tener, ¿no? Rango de 1 a 10, no y sí. Y valores perdidos 0. En cambio me dice alergia, resfriado y faringitis, ¿no? Todas esas cosas. No hay comentarios. Perfecto. Ahora, me voy a la parte de abajo, me dice operador recomendado y yo le pongo select atributos, ¿no? Pues aquí también operadores. Aquí me salía también, ¿no? El select atributos, ¿no? Yo le voy a coger de acá abajo y le pongo acá. Le arrastro. Entonces, este select atributos lo que me permite, me dice, es como aplicar un filtro de datos, ¿no? Entonces, para eso, primeramente tengo que unirle. Y L1. ¿Y ve? Y luego la salida le voy a ver cuál es el resultado de aplicar ese filtro. Y entonces cuando le marco ese operador select atributos, yo me voy aquí al parámetros y me dice tipo de filtro que voy a aplicar. Dice para todos, se me selecciona todos. Digo, no, yo quiero un subconjunto, subset, ¿no? Subconjunto. Y ustedes ven que existe un montón de opciones, ¿no? En este caso voy a aplicar un subconjunto. Perfecto. Y una vez que aplico el subconjunto, me dice, selecciones los atributos que van a tener los subconjuntos en la parte de abajo, ¿no? Y ahí está. Entonces yo le puedo marcar a todos. Le digo, y quiero a todos. Ah, no, pero ya sé que pacientes ID no necesito. Y ahí sí le digo, aplico y OK. Como está conectado al resultado, yo puedo ejecutar esto y ya me sale, ¿no? Ya no me apareció el paciente ID. Lógicamente me aparece el campo por defecto, que es el número de fila, ¿no? Que eso sí va a estar. Pero ya no aparece como atributo el ID, ¿no? Ya me dice 6 atributos regulares que está arriba, ¿no? Ya antes eran 7. Perfecto. Luego de eso, me dice, ¿sabes qué? Yo necesito que para aplicar un modelo, que algún atributo sea un rol, ¿no? O sea, en este caso, los algoritmos para clasificación de los aprendizajes supervisados. Entonces, cojo la siguiente, que me dice set role. Así mismo aquí, cuando ya me aprenda, yo puedo poner set role y buscar, ¿no? A ver, set role. Ahí debe estar. Aquí está, set role. Todo en blending, atributos, nombres y roles, lo que sea. Y aquí está set role. ¿Ya? Entonces le arrastro y le pongo aquí. Yo le puedo ir reacomodando esto, ¿no? Aquí me dice potencial problema detectado, parámetros de puesto de entrada, acceso al repositorio local, esto no puede ser portado. Lo único que me dice es que a veces en este repositorio yo no puedo compartir con otros usuarios, eso es lo único que me advierte, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces ya le puse set role, ¿sí? Y pensé que ya le había conectado. Bueno, si esto está así conectado, simplemente puedo cambiar la conexión así, ¿no? Y ya está. Y acá, y ya está, ¿no? Y aparece el atributo de warning porque todavía no está seleccionado. Entonces yo lo que voy a decir es, el set role es definir cómo voy a trabajar con ese atributo. En este caso necesito definir un atributo que sea de tipo clase
pero aquí se conoce como etiqueta, label, ¿no? Entonces, nombre del atributo. En este caso le voy a poner diagnóstico, que es el rol que va a jugar ya no es de tipo regular, sino de tipo etiqueta. Y ustedes ven, ¿no? Yo puedo cambiar, por ejemplo, ya tengo un modelo y voy a aplicarle con otros datos, entonces ese atributo ya es de predicción, ¿no? ¿Sí? O es de agrupamiento, como ustedes quieran. En este caso le voy a hacer de label, ¿no? Listo. Ya desapareció y está chévere. Y le voy a correr nuevamente, ¿no? Y ya ven que el atributo label, etiqueta, ya aparece hasta con otro color y aparece en la primera posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Con todos estos atributos regulares, que ya son solo 5, voy a tratar de generar un modelo para predecir un diagnóstico, ¿no? Pero para eso voy a utilizar este conjunto de datos, porque es un aprendizaje supervisado donde ya sé el resultado de este diagnóstico. Y así mismo puedo ver las estadísticas y todo eso, ¿no? Entonces, nuevamente me voy a diseño. Puedo irles borrando estas, ¿no? O sea, las que no necesito y todas esas cosas, ¿no? Aquí ya veo el resultado histórico, ya veo un montón, ¿no? Ya. Luego de eso, ¿qué me tocaría aplicar? Dice apply un modelo. Claro. Entonces, vamos a ver aquí si encuentro, ¿no? Le voy a poner el free y aquí me aparece esto. Si ven, aquí no me sugirió. Claro que de otra manera yo también aplico un modelo, qué sé yo, ¿no? Y aquí voy a encontrar uno que me dice Decision Tree, el árbol de decisión. Entonces le marco y le pongo acá. Entonces este le conecto y este ya se conectó al final, ¿no? Ya tengo. Entonces aquí ya es un modelo de minería ¿no? El árbol de decisión, como veíamos. Y ustedes ven que para el árbol de decisión, que eso lo debemos de ver, yo puedo trabajar en varios criterios, ¿no? Para, o sea, hacer el pesaje de estos datos. En función de la ganancia, el radio de ganancia, ganancia en información, ganancia en Gini, que vamos a ver, sobre todo en Python podemos ver algo con Gini, ¿no? Y la ocurrencia, que es la exactitud que tiene, ¿no? Podemos decirle que el máximo altura del árbol es de 20. Yo podría decirle no, máximo de 3, máximo de 5. O sea, es como reducir el número de reglas en definitiva. Si el árbol está podado o no. La confidencia, ¿no? Es un factor de confidencia. De confianza en este caso. El 0.25. Ya vamos a ir cambiando estos valores, ¿no? Para que vayan entendiendo. Si vamos a aplicar una nueva, etcétera, mínima ganancia aceptada para considerar como parte del árbol y mínimo tamaño de la salida de hojas de estos. O sea, puede generarme un árbol binario o puede generarme un árbol con más salidas, ¿no? O sea, no es solamente sí o no, sino podría ser sí, no, tal vez, quizás, quién sabe, a lo mejor. Entonces yo puedo definir aquí eso, ¿no? Luego lo vamos. Ya está. Ahora sí lo ejecutamos. Y voilà. Y tengo mi árbol de decisión. ¿Qué se entiende? En el otro no había el nombre árbol de decisión, sino había el modelo de árboles, pero basados en el algoritmo J48, perdón, ¿no? Ese era y vemos que me generó el mismo resultado, ¿no? Glándulas inflamadas, si tiene, sí, es faringitis. Si tiene, no, el otro atributo diferenciador en este caso es fiebre, ¿no? Si no tiene fiebre es alergia, si tiene fiebre es un resfriado. Así mismo, si me posiciona sobre uno de estos, me da los resultados, ¿no? La distribución 3, o sea, 3 exactamente, que me dio faringitis, 0 alergia, 0 resfriados, ¿no? Y el radio en total, o sea, el alcance es del 30%. En resfriados debería ser el 40%. A ver, mostrate, ahí está el 40%. Y lógicamente en alergia es el 30% más. Sumado, en este caso, este árbol cubre al 100% de los casos, ¿no? Y ven, y yo puedo manipular como yo quiera, ¿no? Me sale más bonito, por así decirlo. Y en la descripción, en cambio, está lo que veíamos en Weka. Las reglas, ¿no?
Entonces ahí me dice, en este caso empieza lo contrario. Pues, si no tiene las glándulas inflamadas, tiene fiebre, no, entonces es alergia, y ahí me da el número de casos. Si tiene fiebre, es resfriado el número de casos. Y si no ha tenido las glándulas inflamadas, significa que si tiene las glándulas inflamadas, entonces definitivamente es faringitis. Lógicamente no hay anotaciones porque no he puesto nada. Pero ahí está el arbolito, ¿no? Entonces uno dice, está chévere claro, sí es más fácil, más entendible, pero también hay que saber manejarlo, ¿no? Y vamos a combinar esto con el otro que no es de pago, es libre, pero de pronto el otro me da más información, aunque aquí también yo puedo obtener un montón de información, todo lo que quiera, ¿no? Pero hay que saber manejarlo. Por ejemplo, aquí habría que ver dónde obtengo la matriz de confusión. Entonces, habrá que ver, ¿no? Si tengo algún elemento que me permita generar la matriz de confusión. Y así por el estilo. Por ejemplo, la tablita de errores, ¿no? Para poder calcular el error cuadrático medio, el margen de error, qué sé yo, todas esas cosas. Habría que ver. Listo. ¿Preguntas? Y lógicamente lo último que me toca hacer, puedo volver al diseño y grabarle, ¿no? Entonces, este es un proceso y le voy a llamar árbol 01, ¿no? O árbol de decisión, lo que ustedes quieran. Y le ubico en procesos, lógicamente, y le digo OK. Entonces, ya si ustedes se van a esta parte de acá, ya tienen, ¿no? Un datos diagnóstico del local repositorio y tienen un proceso. Si yo le digo esto nuevo, digo hoja en blanco, suponiendo, y puedo jalar tranquilamente este proceso, le arrastro y ya tengo aquí, ¿no? Y aquí ya está todo, se supone, ¿no? Ah, me falta esto. Pues aquí me da la ayuda. Me dice conéctate. Vamos a ver. Y ahí está, ¿no? Me generó el proceso automáticamente. Y aquí. Entonces esto habrá que abrirlo de alguna manera. No me deja conectar porque no es necesario, ¿no? Ah, bueno, sí se conectó, pero no hace falta. Habrá que ver cómo muestro el resto de elementos de aquí, ¿no? Eso hay que ver luego. Pero ya tengo un solo, como que dice proceso, todo lo que yo necesito, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí las etiquetas, bueno, hagámosle uno. Imprimir árbol. Para saber, ¿no? De qué se trata esto. Listo. ¿Preguntas? Y aquí hay opciones, ¿no? Que ya lo debemos de ver si necesitamos para crear repositorios dentro de mis carpetas, etcétera, etcétera. Ya. A ver. Ahora necesito un debercito que les voy a mandar. A ver, ¿les complico la vida ahora o no? Déjenme pensar, déjenme ver con los ejemplos que tengo aquí. Déjenme ver cuánto tengo en Gold. Ah, está jugado facilito. Ya. A ver, lo que van a hacer es hasta las 9:30 puede ser. Ya les voy a poner en la página. Entonces me envían esto, ¿no? Me generan un árbol de decisión con estos datos, tanto en RapidMiner como en Weka, ¿no? Me mandan de los dos, por favor. ¿Listo? Utilizando el conjunto de datos o dataset goal, genere el árbol de decisión en RapidMiner y Weka. Ya, listo. Y comparan a ver si los resultados son exactamente los mismos o hay diferencias entre el uno y el otro.
¿De acuerdo? Con el mismo ejemplo de validación, Inge, del Excel que hicimos ahorita. Claro, ustedes van a ver, o sea, aquí ya tengo el conjunto de datos de golf. ¿Sí ven? Ya, con estos datos necesito. ¿Sí? Entonces, este está en el conjunto de samples, data, golf. Entonces, con eso quiero que apliquen tanto RapidMiner como Weka. Y lo que quiero es que al final, una vez que hagan eso, comparen a ver si los resultados son exactamente los mismos. ¿Sí? Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, bien fácil. Listo, entonces ya les pongo el deber. A ver, yo creo que en una media hora es suficiente, ¿no? Hasta las 9:10. Pónganse en hacer, ya les subo a la página para que me envíen los resultados, ¿no? Que tengan un buen día, jóvenes. Pasen bien. Hasta luego, Inge, gracias. Cuídense.